Saludos familia, que Dios les bendiga en esta hora, es nuestra oración, es nuestro deseo. En esta oportunidad compartiendo un resumen sobre la lección de escuela sabática que se titula Apostasía e Intercesión. Una experiencia que nos sirve entonces como un ejemplo a no seguir y podernos ver en la iglesia, en el desierto, lo que la iglesia actualmente debe y no debe hacer y cómo podemos entonces caer en errores que nos lleven, por supuesto, a apartarnos de Dios y cómo la intercesión entonces puede ayudarnos a levantarnos y a seguir adelante. El texto bíblico de esta semana lo encontramos en Éxodo, el capítulo 32, versículo 31 y 32 dice: Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que le perdones su pecado, que le cárgale tú su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Interesante la experiencia y la manera en que Moisés se presenta como un tipo de Jesús, por supuesto, al interceder por el perdón de los pecados del pueblo, a la amarga experiencia que el pueblo vivió en su apostasía e idolatría en el desierto. Dios conoce el futuro, Dios sabe lo que va a suceder. Sin embargo, Él llama a quien Él quiere. Es una prerrogativa de Dios. Conociendo aún lo que iba a pasar con Aarón y Moisés, Él los llamó. Fueron llamados para cumplir con los planes y los propósitos de Dios, aún en medio de su imperfección, aún cuando iban a cometer errores. Y es interesante porque eh, humanamente hablando, se pudiese decir que al Moisés huir de Egipto al desierto y pasar 40 años en el desierto, y quien quedó, por supuesto, en Egipto fue Aarón, si hubiesen puesto al pueblo a elegir al líder, hubiesen escogido a Aarón, porque él era el que estaba presente en ese momento, no a Moisés, quien había huido. Pero Moisés le preocupaba lo que su hermano pensara de él. Pero en Éxodo 14:4, cuando Dios le dice: al verte se alegrará en su corazón, Moisés entendió entonces que la actitud de Aarón hacia él iba a ser diferente a la que él pensaba. Luego vemos cómo Moisés, que se convierte en el líder del pueblo de Israel, Dios le dice que ahora él va a escoger un sumo sacerdote. Por supuesto, Moisés pensó en algún momento que posiblemente era él. Pero cuando vamos a Éxodo 28, vemos entonces cómo Dios le dice a Moisés: harás vestido sagrado para tu hermano Aarón. Dios escoge al sumo sacerdote Aarón. Vemos aquí algo interesante. Cuando Dios vuelve a llamar a Moisés, Aarón se alegra en su corazón porque entendió que Dios había perdonado a Moisés. Cuando Dios llama a Aarón o elige a Aarón para que sea su sacerdote, Moisés entiende entonces que Dios le había perdonado a Aarón lo que había ocurrido con el becerro de oro. Por eso, apreciados, aunque vemos que hubo una falla en el liderazgo de Aarón, Aarón fue permisivo, Aarón tuvo temor por su vida, Aarón atendió a la voz del pueblo rebelde en ese momento, sabiendo que estaba mal y aún mintió. Sin embargo, se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó. Esto es una reflexión entonces para nosotros, para entender que Dios llama a quien Él quiere y que no podemos juzgar entonces o señalar las personas y los liderazgos por faltas o fallas que hayan pasado, sino porque
Si esas personas de corazón se vuelven a Dios, Dios las puede restablecer. Y entonces ese servicio, ese llamado, será en alegría, será en obediencia. Pero aún el llamado que Dios hace al liderazgo no excluye, ese cargo no excluye de tareas aparentemente humildes, como lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 6, versículo 10 al 11, donde era el sacerdote quien tenía que limpiar las cenizas luego de ofrecer los sacrificios. Nos encontramos entonces con un aspecto interesante con la iglesia en el desierto, esa iglesia que Dios formó, Dios constituyó con su ley como pacto, el decálogo, las 10 palabras, como ya se ha estudiado anteriormente, y sin embargo, todavía entonces Egipto estaba en ellos, eran idólatras. Y aunque nosotros podemos pensar y decir qué pueblo tan duro, nosotros también podemos caer en el mismo error, entendiendo como idolatría entonces el tener un ídolo, que es todo aquello que capta nuestra imaginación, como dice el concepto leído en el folleto de Escuela Sabática, capta nuestra imaginación, afecto, tiempo y mente más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestros pensamientos. El ordenar prioridades, apreciados. Hay cosas que son importantes, sí, pero hay cosas que deben tener prioridad. Primero Dios, después la familia, luego lo que usted quiera colocar en el orden siguiente. Pero no puedo colocar algo a igualdad o al nivel o que sustituya a Dios, porque entonces eso se convierte en idolatría y lo que yo coloque al nivel de Dios se convierte en un ídolo. Podemos entonces en esta hora reflexionar en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a la circunstancia, en lo que estamos viviendo, y si hay algo o alguien que pueda estar entonces eh, robando o tomando el lugar de Dios, es momento de reflexionar. El pueblo de Israel fracasó en ese momento tristemente cuando él pensó que ellos podían obedecer por su cuenta a Dios, cuando era Dios quien les iba a ayudar, siendo el decálogo promesas de Dios, Dios comprometiéndose con su pueblo a ayudarles a obedecer. Dios se compromete con nosotros a ayudarnos a obedecer. Busquemos, aceptemos esa ayuda entonces para que podamos salir victoriosos. Recordemos que el pecado también es amor, pero amor al yo, amor a las cosas que están lejos de Dios, un amor que no está enfocado correctamente. Necesitamos entonces priorizar, enfocar nuestras miradas, intenciones, motivaciones en Dios. Si lo hacemos y vamos a Él de corazón arrepentidos de los pecados, del pecado cometido, volvernos en dirección a Dios, abandonar el pecado con la ayuda de Dios, entonces ese perdón que fue otorgado en la cruz del Calvario, donde Él cargó con el pecado de la humanidad, y como Moisés le dijo allá, que Él seas tú quien cargue con el pecado del pueblo. Es interesante porque esa intercesión que hace Moisés es algo que también podemos hacer nosotros a través de la oración. Y la oración toma un aspecto importante y quiero compartir con ustedes este concepto, ¿sí? En el Salmo 72:20 nos dice que ahí culminaron las oraciones o la oración de David. Estamos hablando de salmos, es decir, los salmos y las oraciones entonces son sinónimas. De hecho, la alabanza, los salmos, loa, adoración al Creador, está íntimamente emparentada con la palabra hebrea traducida como plegaria, oración. Y esta palabra, a su vez, plegaria y oración, tiene la misma raíz que la palabra para juzgamiento, lo que indica que la oración debe llevarnos a un nuevo examen de conciencia, un autojuicio. Al momento de interceder entonces por alguien, por nosotros, debe haber ese momento para hacer ese autoexamen de conciencia,
ese autojuicio en el momento de la oración para que al acercarnos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, entonces pueda hacerse una realidad en nuestras vidas el perdón que Dios otorga de cualquier pecado, excepto aquel que no se confiese y aquel la cual no queramos entonces abandonar. Es interesante porque un autor de nuestra teología, él se llamaba Hans Larrondel, en uno de sus libros, él presenta este estudio, Cristo, el representante del nuevo Israel. Y es importante y es interesante porque allá cuando el pueblo de Israel, la iglesia en el desierto, fracasa en la idolatría y vemos a Moisés intercediendo por él, Dios le había dicho a Moisés que le permitiera entonces matar a la adúltera, a la iglesia en el desierto. Al cometer idolatría, cometía adulterio espiritual y la sentencia para el adúltero era la muerte. Así que Dios le dice a Moisés, mato a la adúltera y de ti hago una nueva esposa, una nueva iglesia. Y vemos entonces cómo Moisés intercede por el pueblo, por la iglesia de Dios. Carga tú el pecado, perdona tú el pecado. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Y miren lo que dice este párrafo. Dice que Jesús afirmara ser el Mesías de la profecía no debe oscurecer el hecho de que el Mesías también fue designado para ser el perfecto representante de Israel. El pacto de Dios con Israel tiene que realizarse en obediencia perfecta al Mesías. Como la personificación de Israel, el profeta describe a Cristo como el siervo de Dios, así como Israel había sido designado el siervo de Jehová. Al igual que Israel, Cristo también fue llamado Hijo de Dios. Jesús fue enviado para soportar la misma andanada de prueba que tuvo Israel para vencer donde Israel había fracasado. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto triunfando entonces, donde la iglesia en el desierto había fracasado, porque el esposo entonces había tomado la decisión de tomar el lugar de la esposa y vencer donde ella había fracasado. Lo que indica que el Israel, el nuevo Israel en Cristo Jesús, no fracasa, no tiene por qué fracasar. Usted y yo no tenemos por qué fracasar. Si alguien fracasa es porque ha tomado esa decisión, porque la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, la experiencia del pueblo de Israel, de la iglesia en el desierto, debe servirnos para entender que no somos nosotros, que es Él quien nos ayuda a obedecer, que no podemos descuidarnos, porque cualquier descuido nos puede llevar entonces a separarnos de Dios, y separados de Él, nada podemos hacer. Que si le permitimos a Él, entonces su ley estará en nuestras mentes y nuestros corazones, y su Santo Espíritu nos motivará a la obediencia porque amamos a Dios. Y recordemos interceder los unos por los otros y a llamarnos la atención a hacer ese autojuicio de conciencia, ese autoexamen que nos lleve entonces a acercarnos con manos limpias ante el trono de la gracia de Dios. Dios perdonó al pueblo de Israel, sufrió las consecuencias, por supuesto. Dios perdonó a Aarón, sufrió las consecuencias, por supuesto, al ver cómo el pueblo se derrumbaba frente a sus ojos, pero en Cristo Jesús la victoria está asegurada. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta hora, es nuestra oración, es nuestro deseo.